Muy buenos días para todos. La Fundación Catarubén les quiere dar la bienvenida a la segunda edición del Foro Biodiversidad y Carbono en conmemoración del Día Internacional de la Tierra este año 2021. Durante el desarrollo de este foro nos acompañan personalidades del orden nacional, pero también tenemos la presencia de los beneficiarios del proyecto CO2 Bio. Tanto en las etapas de Red Más como en las etapas de humedales. Doy la más cordial bienvenida también a la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, de la cual nos acompaña el director de la misión en Colombia, Lauren Sachs, y la asesora de biodiversidad de la Oficina de Ambiente, Jimena García. Asimismo, nos acompañará en este evento el programa Riqueza Natural de USAID, en cabeza de su director Ricardo Sánchez, y va a estar con nosotros también el director de Corredores de Conservación, Harold Arango. Agradezco la presencia también de la directora general de Proclima Internacional, Ángela Duque, y por su parte también nos acompañará la directora de Asuntos Corporativos de la TAM, Colombia, María Lara. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos también al equipo de trabajo de la TAM que ha hecho posible toda la organización de este evento y el apoyo para que todo salga muy bien. De la Fundación Pantera, aliado de este proyecto, nos acompaña hoy el líder de Alianzas del Corredor Suramericano, Matthew Hyde. La directora de la Fundación Guajarí, Luisa Vega, también nos acompaña el día de hoy. Y finalmente quiero extender mi saludo a las entidades, gremios productivos, universidades de la región y del país que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a este foro que representa un esfuerzo por unir al sector privado en pro de conservar la biodiversidad, compensar las emisiones de CO2 y generar incentivos para quienes trabajan por esta bonita labor en el país. El objetivo de este foro es promover la implementación de estrategias de carbono integradas en modelos productivos que mejoran el manejo de la conservación de los ecosistemas mediante soluciones climáticas naturales. La Fundación Catarubén y el programa Riqueza Natural, USAID, aliados en el proyecto CO2 Bio, generaron esta estrategia para la conservación de la biodiversidad a través de la venta de certificados obtenidos por reducción de emisiones por degradación y deforestación de bosques en la Orinoquia de Colombia. El año pasado se realizó la primera versión del foro en el marco del lanzamiento del proyecto. Allí actores nacionales relacionados con el mercado de carbono y la biodiversidad tuvieron la oportunidad de dialogar y generar nuevas visiones de conservación en la Orinoquia. No podemos olvidar, por supuesto, que este evento se realiza en conmemoración del Día Internacional de la Tierra, para llamar a todos a la acción y para trabajar juntos en pro de fomentar la protección ambiental. Antes de comenzar, recuerden que este evento se está transmitiendo en vivo desde la página de la Fundación Catarubén. Pueden ingresar a www.cataruben.org. Esperamos que inviten a sus amigos, familiares a participar de este evento en esta mañana. A continuación les hago un resumen del evento muy general. Contaremos con 7 ponencias y finalizaremos con una rueda de prensa hacia las 10 de la mañana. Dentro de las intervenciones vamos a hablar tanto de los resultados del proyecto CO2 Bio, temas de certificación, el enfoque climático que tiene la TAM, el lanzamiento de una nueva línea de bonos de carbono y pues ahora daremos la entrega de certificados de carbono. A continuación, quiero invitar y darle la bienvenida a Lauren Sachs, director de la misión en Colombia de USAID, para que nos dé sus palabras de bienvenida y apertura de este evento. Muchísimas gracias y buenos días a todas y todos y feliz Día de la Tierra. Desde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, nos complace felicitar especialmente a nuestros socios, los ganaderos del Casanare,
quienes junto con la Fundación Catarubén, la TAM y con el apoyo de nuestro programa Riqueza Natural han hecho un gran esfuerzo por continuar sus prácticas ganaderas de manera ambientalmente sostenible y generar otras fuentes de ingreso con la generación de créditos de carbono. Para USAID es muy motivante ver que es posible respetar el fuerte vínculo cultural de los casanareños por su tierra y su ganadería, al mismo tiempo que se impulsa el desarrollo y se conserva la sabana inundable. Colombia está reconociendo el gran valor de sus recursos naturales para la construcción de la paz y el bienestar de su población y las generaciones del futuro. Es así como el programa CO2 Bio de la Fundación Catarubén, liderado por jóvenes y mujeres, cobra un sentido profundo de conservación y desarrollo económico que empresas como la TAM valoran y promuevan. Este ejercicio construido entre la sociedad civil, ganaderos, empresa privada y la cooperación internacional es un modelo exitoso de trabajo hacia el buen uso de los recursos naturales con fines económicos y la construcción de paz en el país. Y por otro lado, con el avance en la ciencia, ahora es posible entender mucho mejor el gran potencial que los ecosistemas y las comunidades de la Orinoquía tienen en contribuir a la mitigación de la crisis climática. La Orinoquía es una gran fuente de agua para muchas otras regiones de Colombia. Por esta razón, conservar las sabanas inundables y la altillanura son fundamentales para el futuro sostenible del país. Junto con la Fundación Catarubén y la TAM, estamos apoyando actividades lícitas que consolidan los objetivos comunes del gobierno de Colombia y de los Estados Unidos y fomentan el bienestar y la resiliencia de las comunidades más vulnerables, especialmente en esos momentos de pandemia. Y los resultados son contundentes. Mediante la formalización de la compra de más de 250,000 bonos de carbono por la TAM el día de hoy, lograremos la conservación de 9,000 hectáreas de sabanas inundables y las familias que participan en esta actividad recibirán su primer pago. Desde USAID creemos que el sector privado juega un papel fundamental en la sostenibilidad de nuestros esfuerzos y estamos seguros de que el mecanismo que hoy estaremos presentando podrá continuar en el tiempo con el apoyo del sector privado, vinculando a más participantes y conservando ecosistemas claves de Colombia y medios de producción sostenibles de la región. Por último, quiero felicitar a la Fundación Catarubén por crear esta iniciativa que ayuda a construir comunidades más autónomas y sostenibles. Muchísimas gracias y espero muy pronto, junto con la TAM, tener la oportunidad de visitar Casanare y los propietarios que hoy participen parte de CO2 Bio. Muchísimas gracias nuevamente. Me dedico a la explotación de la cría de abejas con producción de miel. Mantener el área protegida, no solo la que se incluyó, que son 124 hectáreas, sino todo mi predio. Durante todo el tiempo permanecer en la finca para servir como de guardabosques. Pues he sido muy respetuoso con las quemas aquí en mi finca. Hace más de 30 años no he dejado que pasen las quemas de mis linderos y hemos por este año sido llamados ya para recibir el primer pago de estos certificados. Diferencia, porque primero, cuando no teníamos ningún incentivo, éramos unos perfectos desconocidos. Ahorita, gracias a este incentivo, o sea, uno se siente comprometido, uno está ganando porque puede poner en práctica algo que de pronto no lo había podido hacer en la vida porque faltaba un recurso así fuera mínimo. Primero darle las gracias a la TAN que ha creído en el proyecto, que ha creído en nosotros, que ha creído en la conservación que tenemos hoy en día y porque ha adoptado unos hijos, tiene unos hijitos adoptivos que están trabajando para el bien de todos el planeta Tierra. Entrar dentro de este proyecto no fue fácil porque nosotros hay como esa concepción de que
de que si usted se mete en eso, que si usted le quitan su finca, lo expropian, muchas de las veces uno se siente solo. Conservar esa cantidad de bosque no es fácil, sostener eso no, porque a veces dicen eso es Fernando o es Freddy que tiene envidia y no me deja matar un animal allá, ¿sí? Qué bonito es sentir que lo que hay, lo que hicieron mis abuelos, lo que hace mi papá, no se pierda y se conserve. Y yo creo que si volvieran a hacer, no pediría que fuera otra vez allá, porque tuviera la oportunidad de escogerlo. Pues. El año pasado realizamos el lanzamiento del proyecto CO2 Bio, si ustedes recuerdan, presencialmente, en la primera versión del Foro Biodiversidad y Carbono. Hoy me enorgullece presentar toda la labor y los grandes avances que se han tenido en este tiempo. ¿Y quién más para presentar estos avances que uno de los pilares de la Fundación Catarubén, la directora de gestión operativa, la ingeniera Shirley Rojas, quien estará acompañada de alguien que nos ha respaldado desde los inicios del proyecto CO2 Bio, dándonos ánimos desde que este proyecto solamente era un sueño. Muchas gracias al líder de corredores sudamericanos de la Fundación Pantera, Matthew Haidt. Muy buenos días. Es un honor para la Fundación Catarubén dar a conocer los resultados de este magnífico proyecto que hemos desarrollado durante muchos años en la región Orinoquía. Hace un año, como lo decía Edwin, era tan solo un sueño, era un proyecto de papel, pero hoy es una realidad para un sinnúmero de propietarios que han ejecutado muchísimas labores de conservación. Hoy es una realidad. Pues sin más preámbulos, entonces voy a iniciar con CO2 Bio, el cual es un proyecto de conservación de la biodiversidad que se apalanca a través de incentivos económicos para reducir las emisiones de deforestación y degradación, más conocido como Proyecto Red. Y esto ejecutado todo en la Orinoquía colombiana. Entonces, ¿cómo desarrollamos nuestro proyecto? Básicamente lo ejecutamos con 3 objetivos principales. El primero entonces es conservar y restaurar los hábitats que durante muchísimos años se han degradado por las actividades que se desarrollan o simplemente por la ejecución de actividades poco sostenibles. De esta manera entonces buscamos reducir las emisiones que se generan en la atmósfera y poder garantizar la presencia de muchísimas especies, tanto de flora y fauna en nuestra región. Y finalmente, buscamos incentivar económicamente a los propietarios de predios privados que son quienes dedican su tiempo y su mayor esfuerzo para que todas las generaciones, sus hijos y sus nietos puedan disfrutar de la riqueza hídrica que tiene nuestro departamento. A través de esto, nosotros tenemos un área principal de ejecución. Son las sabanas inundables y no inundables de la Orinoquía colombiana. Y corresponde a toda la cuenca del río Meta y la altillanura, más conocido como los llanos orientales, el cual abarca los departamentos de Casanare, Arauca, Bichada y Meta. Todo esto lo podemos identificar y lo podemos observar en el mapa que podemos ver en pantalla. Como vemos, entonces es la región Orinoquía, el cual ya les decía, estamos distribuidos en 4 departamentos. De estos 4 departamentos tenemos ejecución en 18 municipios. En Casanare contamos con la presencia y la participación en los municipios de Yopal, Orocué, Maní, Tauramena, Nunchía, Támara. Estamos en San Luis, en Trinidad, en Paz de Ariporo y finalmente en Atocorozal. En el Meta estamos en ejecución en el municipio de Puerto Gaitán. En Arauca estamos en Cravo Norte y en el municipio de Arauca. Y finalmente en el Bichada contamos el gran honor de estar en sus 4 municipios, en Puerto Carreño, en La Primavera, en Santa Rosalía y obviamente en Cumarío. Entonces abarcamos toda la región Orinoquía y es un sinnúmero de ecosistemas con una gran riqueza en flora y fauna.
En pantalla podemos observar, en rojo está resaltado toda nuestra región de referencia. Esta se caracteriza por ser uniforme en el uso de sus suelos y las características para poder determinar la deforestación de nuestra área. En color amarillo podemos identificar los predios que hicieron parte o hacen parte de la fase 1 de nuestro proyecto. Y en color azul, los predios que hacen parte de la fase 2 que en este momento están a punto de certificarse. Entonces, ¿cómo es el desarrollo de nuestro proyecto? Tenemos la gran fortuna de decir que es un proyecto intergeneracional y es un proyecto a largo plazo, con fecha de inicio del 1 de enero del año 2015 y con fecha de finalización del 31 de diciembre del año 2054. Sin embargo, cabe resaltar que a fecha de corte del 31 de diciembre del año 2020, realizamos la primera certificación y la primera obtención de bonos de carbono para la Orinoquía. Esto nos genera gran alegría y son los resultados que hoy estamos brindando, no solamente para un gran número de propietarios, sino para una región que espera conservar grandes áreas en un largo plazo. Entonces, estos son nuestros principales resultados. En primer lugar, tenemos 154 predios con la implementación de buenas prácticas. De estos 154, 44 corresponden a la fase número 1 y 110 en este momento se encuentran registrados para la fase 2 de nuestro proyecto. Los dos reúnan y agrupan un total de 166.780 áreas en mejor manejo, de la cual 27.463 hacen parte de nuestros bosques de galería o nuestros bosques de ripario más exactamente. También es un honor pues poder describir o caracterizar que 700 personas entre hombres, mujeres, jornales, niños y jóvenes que también tienen este deseo de conservar, los hemos capacitado en 3 temas principales. 1, el manejo de ecosistemas. 2, la conservación de la biodiversidad. Y 3, la zonificación predial. Son 3 pilares principales para nuestro proyecto y que a través de esta implementación de estos 3 pilares buscamos garantizar la sostenibilidad de nuestro proyecto a largo plazo. Entonces, ¿cómo se desarrolló nuestro proyecto y cómo obtuvimos esta certificación? Es importante resaltar que a través del uso de la metodología NTC 6208 logramos obtener el año pasado la reducción de 278.000 certificados de carbono. Esto mediante la cuantificación de 3 sumideros principales. 1, la biomasa aérea. 2, la materia orgánica del suelo y 3, la biomasa subterránea. Estos 3 sumideros nos permiten obtener aproximadamente 7 u 8 certificados de carbono por hectárea en la Orinoquía. Este es un valor muy alto y que a través de la obtención de datos primarios, de levantamiento de 31 parcelas en los predios, de recorrido desde el rincón más alejado de la Orinoquía hasta quizás lo más urbano, podemos determinar y decir con orgullo que en la Orinoquía colombiana se pueden obtener certificados de carbono, que en la Orinoquía colombiana se implementa y se lucha todos los días por conservar estas especies de bosque natural presentes durante más de 10 años en cada uno de los predios. Luego entonces tenemos un componente financiero. Es importante y ya les de pronto hemos nombrado que es un proyecto a largo plazo y esto nos hace que los recursos, y lo más resaltante también de nuestro proyecto es que los recursos se quedan directamente en quien aporta, en quien conserva, no en terceros, sino que llega a los propietarios y a sus familias para poder garantizar la implementación de estas actividades para disminuir la deforestación y la degradación, no solamente en sus predios, sino en su alrededor y de esta manera garantizar la sostenibilidad y la implementación a largo plazo. Entonces, nuestro componente financiero y administrativo, ya como les había dicho, nuestro proyecto inició en el año 2015. Esto a través de la declaración de predios como reserva natural. Esto ha sido un apalancamiento importante y también bajo la implementación de la gobernanza por cada uno de los propietarios en sus predios. Estos fueron 2 valores muy agregados que nos permitieron poder obtener el día de hoy certificados de carbono. Observamos que en el año 2020 fue nuestra primera certificación con Proclima, obteniendo 258.000 certificados que hoy se encuentran en el mercado colombiano listos para la venta. Este año
Proyectamos una fase 2 con aproximadamente 18.000 hectáreas de bosque y que estas nos van a generar 609.000 certificados de carbono para el presente año y poderlos negociar. Y para el año 2022 y 2023 proyectamos una fase 3 y 4 y por qué no decirlo una fase 5, que nos garantice una estabilidad económica, ecosistémica y obviamente también de cada una de las características de todas las personas que hacemos parte de este gran ecosistema y de este gran trabajo arduo que desarrollamos día tras día. Doy paso entonces a Matt para nuestro componente de biodiversidad, que también es o ha sido un pilar muy grande para el desarrollo de nuestro proyecto. Muchas gracias, Shirley. Buenos días para todos. Antes que nada, quería agradecer y felicitar a la Fundación Catarubén. Realmente este proyecto ha sido un gran esfuerzo y con muchos logros hasta ahora, los que acaban de presentar Shirley. Y realmente es un proyecto de carbono que todos admiramos mucho. Y también, antes de empezar con este componente de biodiversidad, quería felicitar a todos los ganaderos que han participado en la conservación de estos bosques y estas sabanas, que eso ha sido tan importante tanto para el proyecto de carbono como la protección de biodiversidad. Y es un día perfecto para celebrar ese logro de ustedes en la conservación. Entonces, aquí quería empezar con unos resultados que hemos tenido a través del componente de biodiversidad. Lo que hemos hecho con la Fundación Catarubén es combinar todos los esfuerzos que se han desarrollado a lo largo de este tiempo. Y pues aquí pueden ver un ejemplo de jaguar, un ejemplo de jaguar de Arizona, un ejemplar muy bonito, pero el día de hoy no voy a hablar tanto de jaguar porque hay muchas otras especies en las sabanas que tenemos que celebrar también. Las sabanas tienen una particularidad, ¿no? Que son tan abiertas que se puede observar de manera muy fácil la fauna. Y ahí se congrega también mucha fauna ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos el oso palmero, pero hay muchas especies de mamíferos que se pueden ver fácilmente. Todos ustedes saben que en sus predios se pueden ver chigüiros, se pueden ver venados, oso palmero, oso melero. Entonces, estas sabanas tienen esa biodiversidad, pero son estos bosques que realmente son una protección importante para la fauna y de donde vienen muchos de sus alimentos y donde muchos también pues crían a sus cachorros. Y algunas de estas especies que vemos como muy comunes en el llano realmente no son tan comunes en el resto del continente. Entonces, el proyecto alberga mucha biodiversidad importante y a veces pues damos por hecho que esos predios tienen esa fauna. Sin embargo, realmente tenemos que celebrar cuáles son algunas de esas especies más importantes que ustedes tienen. Entonces, quería compartir solo dos ejemplos de fauna que yo sé que están en los predios de muchos de ustedes y que son muy importantes para el componente de biodiversidad de este proyecto. Entonces, en total son más o menos 48 especies que se pueden detectar en cámaras trampa. Y muchos de ustedes han realizado esfuerzos de cámaras trampa antes. Por ejemplo, yo sé que en el encanto de Guanapalo se han puesto cámaras varias veces, en Flor Amarillo, en Santa María del Oro, Arizona, en las reservas de Altagracia, el Alto Barley. Entonces, estimamos que son más o menos 48 especies. Y esa distribución varía mucho. Como mencionó Shirley, son muchos ecosistemas y muchos departamentos y municipios donde está este proyecto. Entonces, cada uno tiene una combinación distinta de esas especies. Y estimamos que de esas 48, 16 tienen un grado de amenaza. Entonces, eso es importante porque esas especies que están en vía de extinción están protegidas en sus predios. La especie más amenazada de todo el llano es pues, el que podemos registrar en cámaras trampa, debería ser ese perro de agua. Entonces, yo sé que perro de agua es una especie que se puede observar en muchos de sus predios. Por ejemplo, nosotros hemos registrado perro de agua en el encanto de Guanapalo, en Flor Amarillo y también en las reservas de Altagracia. Es una especie que es amenazada a nivel internacional porque ha perdido mucho hábitat. Sus hábitats son las zonas conservadas alrededor de los ríos y son muy sensibles a la calidad de agua. Entonces, cuando hay un cambio en esa calidad de agua, se afecta también los recursos pesqueros y desafortunadamente muchos pescadores lo matan en retaliación también por pérdidas de pescado. Y quería compartir un corto video. Este video es de San Cristóbal. No sé si están conectados Don Henry y Doña Patricia.
pero el año pasado tuvimos el gusto de ver a estos ejemplares ahí en su predio. Entonces, como ustedes saben, como los ganaderos saben, estas especies tienen un rango de vocalizaciones, hacen muchos sonidos distintos, y en este caso, pues no se puede escuchar, pero fue su primer sonido de alarma, y después de este momento huyeron. Y la segunda especie que quiero mencionar, que mencioné un poco antes, es el oso palmero. El oso palmero es una especie que se puede ver bastante fácilmente en el llano, pero es vulnerable a nivel internacional porque ha perdido mucho hábitat y también muere en carreteras con mucha frecuencia. Eso es un efecto desafortunado de la apertura de caminos. Creo que la Fundación Cunaguaro ha hecho varios estudios sobre ese tema. Y realmente son abundantes al llano gracias al estado de conservación de las sabanas. Son especies que vemos con bastante frecuencia y que realmente en otras partes del continente no son comunes de ver. Entonces quería compartir un video también del oso palmero. Esto es de San Félix, de Carupana. Ahí hay un poco de luz ahí en la cara, pero pueden ver también que está llevando la cría en la espalda. Entonces, estos son algunos de los resultados de biodiversidad y les quería agradecer a todos y pues especialmente a los ganaderos por todos sus esfuerzos de conservación y a la Fundación Cata Rubén por unir todos estos propietarios y tantos actores en un proyecto tan importante. Muchísimas gracias. Vale, Matt, muchas gracias. Bueno, finalmente es imposible no caracterizar y no poder evaluar esa unión que tiene a través de la conservación de los bosques, la conservación también de la fauna presente en cada uno de ellos. Ya para finalizar, entonces, quiero hacerles un recorrido rápido para ver cómo es el proceso para la obtención de los certificados de carbono. Una vez Cata Rubén, y en Cata Rubén surge la idea de crear el proyecto CO2 Bio, nos apalancamos con USAID para el desarrollo de este proyecto. Y buscamos entonces a todos los beneficiarios que tengan ese alto deseo de conservar. Y son ellos en realidad quienes son los dueños de nuestro proyecto, quienes movilizan y quienes administran cada uno de los recursos para poder hacer posible este proyecto. Una vez nos unimos estas tres columnas, se nos une también un componente muy grande de análisis de biodiversidad, como lo es Pantera. Y a través de estos 4 componentes elaboramos un gran documento de desarrollo del proyecto que entra a un proceso de auditoría, en este caso como lo vemos con AENOR, para un proceso de validación y verificación para garantizar que todo sea de manera legal, elegible y que también sea real y sostenible a largo plazo. Una vez entonces aprobamos estas auditorías, pasamos a un proceso de registro con Proclima, un proceso de certificación. Una vez entonces son registrados nuestros bonos de carbono en el mercado colombiano, entramos a comercializarlos y a través de ello hacemos una alianza estratégica con la TAM, que hoy se encuentra con nosotros presentes en este foro y que a través de esta alianza podemos garantizar que los incentivos económicos lleguen a los propietarios. Son ellos quienes reciben hoy un monto económico por tantos años de esfuerzo y tantos años de dedicación. Gracias a los propietarios, gracias a la Fundación Cata Rubén y gracias a cada una de las personas que hace posible que día tras día podamos aportar un granito de arena para conservar para las próximas generaciones estos ricos ecosistemas de flora y fauna presentes en la Orinoquía. Los acuerdos que tenemos con la Fundación de cumplir es hacer un rondeo a la montaña para cuidar la vegetación. Hemos sembrado palma, moriche para reflorestar las partes que están deterioradas. Nosotros nos beneficiamos económicamente por medio de la compensación que nos va a hacer la empresa Latam. La entrada del recurso significa mucho, porque cuando no hay recursos es difícil uno subsistir, siempre toca hacer cosas de deforestación para sembrar el pan coger. Ya habiendo una compensación, pues queda más liviano, porque ya uno ya puede comprar sus postes, ya aislar los montes con alambre para que los animales no pisoteen la montaña.
para que nazcan más los palitos y se conserven, para que las aguas, las lagunas, lo que es el río Meta y el río Guachería, nunca se vaya a acabar la fuente hídrica por medio de conservar la vegetación. El predio Palmarito es una tradición de más de 50 años, era de mi padre, luego lo compró mi esposo y estoy viviendo allá desde que me casé hace 40 años. Empezamos a conservar y a dejar que la naturaleza creciera, porque pues había arbolitos muy pequeños. Arranqué con mi reserva y recibo estudiantes de biología, ingenieros ambientales, donde vienen a estudiar la naturaleza, y eso me ha animado más porque todos los días conozco a gente y todos los días quiero más mi reserva. Sin pensar que algún día nos fueran a pagar los bonos de carbono, cuidamos la naturaleza. Quiero decirles a Latam que muchas gracias por haber puesto los ojos en la Orinoquía y estar directamente comunicados con nosotros, los que cuidamos las reservas o el medio ambiente, que es tan bonito hablar directamente Latam y los dueños de las fincas, porque así uno sabe que esto es una realidad y que esto va a seguir creciendo muchísimo, señores de Latam. Doy la bienvenida a las personas que se están conectando en este momento a la transmisión del evento y les agradezco ayudarnos a difundir para más personas que se unan a las acciones de la celebración de este Día Internacional de la Tierra. Otro sueño que hemos propuesto cumplir y que gracias al apoyo del programa Riqueza Natural de USAID hemos podido iniciar es ese sueño de que algún día podamos reconocer económicamente las labores de conservación que nuestros campesinos hacen día a día para cuidar sus humedales. A continuación les presento un video que resume los resultados y avances de este proceso.
buenos días. Todo el esfuerzo que fue visto en la pieza audiovisual anterior entregó los frutos que hoy vemos en pantalla, y es un documento metodológico para demostrar resultados de la reducción de emisiones o remociones de GEI asociada a ecosistemas de humedales. Este documento fue entregado a Proclima Internacional, que es un programa de certificación de proyectos que le apuntan al cambio climático, que es acreditado por la ONAT. Básicamente es un esfuerzo que se resume desde hace 6 meses y que hoy pues es una realidad. En este momento el documento se encuentra en comité técnico de Proclima Internacional y en pocos días será sacado a consulta pública para que los actores que tienen que ver con el cambio climático y la normatividad ambiental en el país puedan hacer las observaciones del caso. CO2 biohumedales continentales, básicamente vamos a trabajar pues 3 partes. Vamos a hablar un poco de los humedales continentales en Colombia, los humedales a nivel de Orinoquía, la innovación metodológica que se le aplica a estos ecosistemas para lograr su conservación y su restauración a nivel nacional, y cómo un estudio piloto para cuantificación de carbono fue importante en el proceso de construcción de este documento metodológico. Ok, cuando nos vamos a referir al área, entonces el Instituto von Humboldt y otros estudios a nivel del país resumen a Colombia como Colombia anfibia, un país de humedales, y no es para más. Sí tiene en su representatividad más de 20 millones de hectáreas de humedales continentales. Si vemos el mapa de Colombia, la Orinoquía es de la región con mayor representatividad en un 55%. Después nos vamos a la Amazonía con un 18%, el Magdalena un 16%, el Pacífico un 4% y la región del Caribe un 3%. A nivel de la Orinoquía, tenemos 2 tipos de ecosistemas de humedales. Tenemos la sabana inundable, que básicamente está sobre Casanare y Arauca, y tenemos la altillanura, que básicamente está del Meta hacia el Bichada. Estos 2 tipos de humedales suman alrededor de 15 millones de hectáreas que tenemos disponibles para poder ejecutarlas y poder lograr su conservación en el largo plazo con la implementación de proyectos de mitigación de cambio climático asociado a estos ecosistemas. ¿Cuáles son como los objetivos principales de esta metodología? Uno de ellos es lograr la conservación y la restauración de estos ecosistemas que son altamente intervenidos por procesos de la industria y agroindustria actualmente. Lograr demostrar la remoción y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y conservación de la biodiversidad asociada a estos ecosistemas y poder garantizar los incentivos económicos que son los que van a repercutir de manera positiva para que los predios privados puedan hacer estas acciones dentro de sus predios. Ahora, ¿cómo es la estrategia de aquí en adelante con el documento metodológico? Como les comentaba, es una metodología única. Existen metodologías para ecosistemas costeros, pero no existen metodologías para humedales continentales. Entonces, básicamente, se hace necesaria la generación de esta metodología para poder conservar estos humedales, que si bien pues ya en la última década se han perdido el 24%, pues nosotros vimos la oportunidad de poder hacer algo por estos ecosistemas. Esta metodología se enmarca en la normalización, las ISOs a nivel internacional y la normatividad colombiana bajo los decretos 926, la resolución 1447, el decreto 1075 y todos las políticas y las leyes que le aplican al sector ambiental y al sector de cambio climático. También digamos que los objetivos principales de la metodología es generar los lineamientos para que aquellos desarrolladores puedan tener las bases suficientes para poder cuantificar estas remociones, generación de línea base, monitoreo y seguimiento, pero lo más importante es lograr conservar los humedales. En cuanto a delimitación del proyecto, son cómo se están desarrollando las actividades a nivel geográfico, a nivel biológico, si se están cumpliendo, cómo se puede demostrar la sana tenencia de estos predios que van a ser sujetos de la compensación, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la delimitación que podría tener un proyecto
en la futura implementación. Estos conceptos técnicos van muy de la mano con la normalización y la normatividad que le aplica a todas las iniciativas de mitigación de cambio climático. Básicamente es cómo nosotros demostramos que cómo es un escenario sin el proyecto, ¿sí? Cómo vamos a demostrar adicionalidad, cómo le vamos a generar los incentivos económicos a los propietarios y también cómo demostramos que un ecosistema se restaura, pero que también puede generar un cobeneficio social a los propietarios que están o a los actores que están convergiendo en el área. Cómo no vulneramos los derechos de las comunidades, cómo hacemos inclusivo este proceso. Dos de las actividades grandes de esta metodología es lograr que se conserve y se restaure los ecosistemas. Entonces, por la conservación, ¿cómo vamos a aislar los humedales? ¿Cómo los vamos a conservar? ¿Cómo vamos a hacer actividades planificadas que vayan en pro de la conservación? Vamos a firmar acuerdos de conservación con los propietarios. ¿Cómo va a funcionar el proyecto y cómo va a garantizar de que estas áreas van a estar conservadas por 20, 40 años? En cuanto a restauración, ¿cómo estaba el ecosistema? Un ecosistema degradado, ¿cómo lo podemos llevar a su estado como era actualmente? ¿Cómo vamos a lograr esa restauración? ¿Cuáles son los actores que se van a ver involucrados en este proceso? Entonces, esas dos actividades son los pilares fundamentales de esta metodología y es lo que nosotros queremos que los futuros desarrolladores de estos proyectos puedan garantizar. El monitoreo es de las fases más importantes porque es cómo las actividades del proyecto se pueden básicamente certificar durante los años que requiera el proyecto, cómo se están ejecutando las actividades, que si el área se amplió o en su defecto se disminuyó, si hay fuentes de emisión, cómo se está dando el proceso de restauración activa, cómo se está dando el proceso de conservación de estos humedales y cómo las comunidades están adoptando esta metodología y están haciendo posible que se puedan satisfacer necesidades básicas insatisfechas que tienen o que presentan actualmente. Pero bueno, esta metodología contó con unas sinergias en el territorio que básicamente son las que se trabajan con entidades locales y que actualmente van muy de la mano con las dos actividades que les estaba mencionando anteriormente. La ganadería sostenible es de las actividades principales en la sabana inundable y va muy de la mano la restauración de morichales. Incluso algunos propietarios ya están haciendo procesos de restauración y esto es una garantía para poderles a ellos garantizar dentro de poco tiempo incentivos para que puedan seguir conservando sus áreas. La declaración de las reservas naturales básicamente es como de las mejores estrategias que tienen los propietarios para poder tener bonos de carbono. Entonces, básicamente esas actividades y otras pueden ir muy de la mano con este proceso. Hoy quiero pues agradecer públicamente a 3 propietarios que creyeron en nosotros y nos acompañaron en este proceso de pilotaje, de investigación, para que esto hoy fuese posible. A don Ramón Garcés del departamento de Arauca, a don Jaime Macías y a don Luis Alfonso y hermanos del departamento de Casanare. Sin ellos no hubiese sido posible este proceso. También pues un agradecimiento especial a USAID por creer una vez más en una entidad local, por apostarle a la innovación para la conservación de los humedales. Nosotros logramos que con entidades locales y de orden nacional pudiésemos tener un engranaje para poder sacar adelante una metodología que si bien es difícil el acceso a los predios, se logró la meta. A continuación vamos a conocer un poco de por qué es tan importante el pilotaje de cuantificación de carbono y pues aquí nos va a ilustrar un poco Luisa Vega, la directora general de Fundación Guajarí, que fue pues una entidad aliada y que nos ayudó mucho en el proceso de construcción de este documento metodológico. Hoy en día escuchamos sobre temas como el secuestro de carbono, el cambio climático, los servicios ecosistémicos, y son temas
que ya no están solo en la ciencia, sino están en nuestro diario vivir. Y hoy quiero explicarles qué es el secuestro de carbono. El carbono se secuestra a partir de las plantas. ¿Y qué es el carbono? El carbono es el gas que exhalamos cuando respiramos. Inhalamos oxígeno, exhalamos carbono. El carbono se va para la atmósfera, para el aire, y las plantas lo recogen a través del mecanismo que se llama fotosíntesis y construyen tejido vegetal, construyen sus hojas, sus raíces. Ellas lo absorben, liberan oxígeno, hacen el proceso contrario a la respiración, liberan ese oxígeno a la atmósfera, por eso purifican el aire y se quedan con el carbono que se convierte en tejido vegetal, se le llama celulosa. La celulosa se convierte y las plantas en los depósitos de carbono. Entonces nosotros tenemos dos grandes depósitos, lo que le llamamos la biomasa vegetal, que es todo el tejido de esa planta, y el depósito de carbono en el suelo. En la biomasa vegetal se secuestra el carbono en lo que se le denomina la biomasa aérea o lo que está sobre la tierra. La biomasa subterránea, que son las raíces, está también el depósito de la hojarasca o detritus, que son las hojas que caen en el fondo de los humedales o en la tierra. Y está un cuarto depósito vegetal, que es la madera muerta. Ahí pasamos a un siguiente depósito que es muy importante, el depósito del suelo. El suelo secuestra también carbono y particularmente en los humedales, debido a que allí hay una constante capa de agua que hace que haya poco oxígeno. Al haber poco oxígeno, los microorganismos que al igual que nosotros necesitan el oxígeno para respirar, no pueden ser abundantes, no pueden comerse eso y queda secuestrado en el suelo, gracias a la capa de agua que está permanente o estacionalmente en los humedales. Y ahí entonces la importancia de realizar un estudio piloto que acompañe el desarrollo del documento metodológico para secuestro de carbono en humedales. El estudio piloto nos permite ir a campo, tomar medidas de primera mano sobre los depósitos de carbono y con una calidad de datos mayor para que la cuantificación de ese carbono que se hace sea mucho más exacta y se haga desde la ciencia y asimismo nosotros podamos dar pautas a otros sobre cómo hacerlo. Esas montañas fueron creciendo porque nosotros las hemos conservado. Al principio me decían que eso no servía para nada, que esas montañas para qué. Y ahora cuando llegó Riqueza Natural, el programa de USAID, nos dieron la idea de que eso se podían vender los bonos de carbono y estoy muy contento con esto. Estoy demasiado feliz de que no se haya perdido mi trabajo, ya que lo hacía yo sin ningún interés pensando de que algún día podía vender eso. Ahora con más veras estamos en esto y ya es que conservar esto. Yo creo que si no pudiera tener la ganadería ya, de pronto hasta me sostenía con eso nada más. Que estoy muy agradecido y muy contento con que nos hayan tenido en cuenta y como quisiera de que mandaran un delegado para mostrarles lo lindo que es y disfrutarlo mejor porque uno ya se vuelve tradicional. Nosotros hemos venido realizando actividades de conservación hace mucho tiempo. Simplemente es por cultura, por nuestra tradición campesina que hemos conservado sector de la vegetación que tenemos, que tiene que cumplir con unos requisitos específicos y que hoy afortunadamente pues nuestro predio cuenta con 80 hectáreas que fueron certificadas para venta de bonos de carbono. Cuidar lo que tenemos, hacer que cada día la biodiversidad aumente tanto en flora como en fauna, tener una resolución de reserva natural de la sociedad civil nos permite de alguna manera poder decir que eso que hemos conservado sin ningún incentivo hoy nos esté generando un ingreso al seno de nuestra familia para mejorar nuestras condiciones de vida y eso nos motiva a seguir conservando y ojalá
las personas que no estén incluidas en el proyecto pues puedan entrar y puedan darle un sentido más importante a la conservación. Este foro hace parte de los eventos a nivel mundial por la conmemoración del Día Internacional de la Tierra. Y agradecemos a las más de 1.500 personas que se registraron para ser parte de este evento y a las más de 500 que en este momento nos están viendo. A continuación quiero contarles que durante estos años la Fundación Catarubén ha contado con personas que han ayudado a construir estos sueños. Pero la persona que viene a continuación ha hecho mucho más que eso. Ha logrado inspirar este equipo de trabajo. Los dejo con Ángela Duque, directora de Proclima Internacional. ¿Ya? ¿Ya? Adelante. Adelante. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Fundación Catarubén por hacer partícipe a Proclima de sus estrategias de sostenibilidad, por ser parte de este extraordinario trabajo y bueno, por tantos elogios, creo que no merezco tantos, pero se los agradezco. Bueno, voy a presentar hoy sobre Proclima. Voy a hacer una presentación que, aunque quedó un poquito larga, vamos a hacerla en 10 minutos. Pues Proclima es un programa de certificación y registro de iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero y otros proyectos de gases de invernadero, de GEI. Veremos la diferencia un poco más adelante. El alcance son solamente algunos gases de efecto invernadero, las iniciativas o proyectos de mitigación de proyectos sectoriales de GEI y otros proyectos de red, proyectos de GEI que usan metodologías aprobadas por Naciones Unidas y proyectos REDIS, proyectos sectoriales de mitigación que cuantifican reducciones de GEI usando metodologías de Proclima específicamente y los proyectos de GEI que usan otras metodologías de Naciones Unidas. Estándares de Proclima. Proclima cuenta con 12 estándares en este momento. El primero de ellos fue el que al inicio preparamos, el programa de certificación y registro de iniciativas de mitigación de GEI y otros gases de efecto invernadero. En este momento está en consulta pública la versión 3, en la que hemos hecho algunas aclaraciones sobre los otros proyectos de GEI y adiciones en sectores en los que pueden participar estos. El otro es el estándar para el mercado voluntario de carbono, con un eslogan de la responsabilidad diferenciada, la responsabilidad común, y en el que creemos particularmente mucho. Una diferencia importante entre estos dos son las fechas de inicio y el tema de retroactividad, que es mayor para el estándar de voluntario. Otra cosa es que los cobeneficios en los que se plantean también en el otro programa, en este son de carácter obligatorio y en el programa de certificación para los proyectos del mercado obligatorio son opcionales. Los principios y requisitos que nos rigen, los principios son básicamente los desarrollados en la ISO 14064-2 y los requisitos son los que corresponden a una estructura fundamental de un proyecto de red, de un proyecto de carbono, el uso de metodologías aprobadas, adicionalidad, fugas, incertidumbre, retroactividad y fechas de inicio, confiabilidad y entre otras muy importantes para los proyectos red, las salvaguardas red. Los tipos de proyecto, proyectos sectoriales de mitigación, otros proyectos de GEI y proyectos red. En los dos primeros se cuentan los mismos sectores, en los mismos sectores pueden desarrollarse proyectos para contabilizar reducciones de emisiones, pero los segundos, los otros proyectos de GEI son proyectos fuera del país. Los proyectos sectoriales de mitigación de GEI y los proyectos red solamente pueden ser en Colombia. Los proyectos red, pues como el proyecto CO2 Bio, son los que cuantifican reducción de emisiones por evitar deforestación y degradación de bosques.
Los componentes de un proyecto GEI en el estándar de Proclima están definidos y desarrollados en cada uno de los capítulos de los documentos de programa y son los que componen los documentos de proyecto que quieren acceder a certificarse y registrarse con Proclima. En el último cuadrito ven ustedes las categorías relacionadas con beneficios. Hay 3 categorías especiales para para estos proyectos relacionados con biodiversidad, adaptación al cambio climático y temas sociales, y tienen nombres característicos relacionados con especies de fauna y flora de nuestro país. Objetivos de desarrollo sostenible también deben ser demostrados por los proyectos de mitigación de cambio climático que se registran con Proclima. Tiene que haber en el plan y en el reporte de monitoreo un desarrollo completo de indicadores y criterios para demostrar que el proyecto cumple con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, claramente con los que le apliquen al tipo de proyecto. Tenemos metodologías propias, hemos desarrollado metodologías en el sector AFOLU, tenemos para actividades de remoción de GEI y uno especial que es para actividades que evitan el cambio de uso en suelo en ecosistemas de alta montaña. Tenemos la metodología para los proyectos RED, a la que también se acogió en gran medida el proyecto CO2 Bio, y como mencionó ahora Sandra, estamos desarrollando la metodología para humedales continentales con la Fundación Cataruen, que próximamente entrará en consulta pública. Para el sector energía nos basamos en proyectos de generación de energía con fuentes no renovables, con fuentes no convencionales de energías renovables, y en el sector transporte por ahora solamente tenemos una desarrollada de la mano con Carbo Sostenible, que es la cuantificación de reducciones por conversión de vehículos de gasolina a gas natural. En el sector energía tenemos una orientación técnica, un documento completo en el que nos basamos en las metodologías del mecanismo de desarrollo limpio. Por ahora es solamente para la generación de energía y después va a ser para eficiencia energética. Estamos pensando en elaborar pronto ese documento. El desarrollo de una metodología con Proclima pues es un procedimiento riguroso, es estricto. Primero hay que elaborar el documento en borrador, que es el que ya tenemos para la metodología de humedales continentales. El proceso siguiente es una revisión por parte del Comité Técnico de Proclima, en el que se solicitan ajustes y actualización del documento. Se prepara la versión para la consulta pública, que es de 30 días calendario. Después se saca la versión definitiva ya del documento, acatando siempre la mayoría de los comentarios que hacen las partes interesadas. Tenemos un gran paquete de desarrollos tecnológicos. Aprovecho aquí para mencionar que esto lo hemos desarrollado de la mano de M Marketing and Consulting. Estos desarrolladores nos han apoyado en el camino durante casi 2 años de desarrollos tecnológicos. El más reciente de ellos es el del blockchain, pero tenemos ya una plataforma muy robusta, una plataforma de registro autogestionada por cada uno de los usuarios. Tenemos diferentes tipos de cuentas con acceso a la plataforma en diversas etapas. Tenemos una super plataforma, ¿no? Quiero decirlo. La página web, que también hemos ido evolucionando durante los últimos meses y creo que ha mejorado montones. Tenemos todas las garantías de seguridad para la información de valor que manejamos en la plataforma de registro y en la página. Y ahora pues quiero mostrarles el certificado de blockchain que salió para uno de los retiros del proyecto CO2 Bio de ayer, antier, creo. Están haciendo una estrategia interesante de compensar la huella con el evento. Tenemos una cantidad interesante de créditos de carbono verificados retirados estos últimos días y ya están todos en la cadena de blockchain del Banco Interamericano de Desarrollo, que es a quien nos enlaza nuestro facilitador, Stampin.io. Tenemos acuerdos con organismos de evaluación de la conformidad.
Una vez se firman los acuerdos y se verifica que cumplen con toda la normatividad nacional e internacional para llevar a cabo validaciones y verificaciones de los proyectos, entonces están ya en capacidad de validar y verificar proyectos para presentar los reportes y las declaraciones y continuar con el proceso de los proyectos. Hay diferencia también en las condiciones en cuanto si es para el mercado obligatorio o el voluntario, y pues ya contamos con cinco acuerdos con organismos de validación y verificación. La trayectoria de Proclima durante estos 2,5 años, tenemos 16 proyectos registrados, 4 en proceso de registro, uno de la Reforestadora Integral de Antioquia, que ya surtió todo el proceso de revisión por parte de Proclima y resolución de hallazgos por parte del organismo de validación y verificación que es Icotec, y 3 que vienen en proceso de la organización La Primavera. Pues ya hemos emitido 15.206.682 créditos de carbono verificados y casi 10 millones de ellos ya han sido comercializados y por tanto retirados. Tenemos a la mano derecha, ven quienes cuentan con una cuenta en el sistema de registro, algunos con cuenta general y algunos con cuenta como titular de proyecto, quienes tienen también diferentes funcionalidades en el sistema. Somos miembros de IETA desde el segundo semestre de 2020. Estamos ahora, aplicamos para Corsia a comienzos de este año, en febrero, que era la fecha límite. Estamos viendo lo de ICROA y estamos certificándonos en el certificación ISO 9001 para gestión de calidad. Somos miembros de FEDEMADERAS, de cuya junta directiva formo parte también del Comité Técnico de Normalización, Gestión Ambiental y Herramientas para el Desarrollo Sostenible, apoyando también procesos de cambio climático en el país en este sentido. Y eso es todo lo que quería contarles hoy. Cualquier información adicional, mi correo electrónico, los invito a visitar nuestra página, los invito a conocer sobre el sistema de registro y a seguirnos en redes, por supuesto. Muchas gracias. Data de los años 1661, por acción de los jesuitas que trajeron ganado hacia la sabana inundable, y empezó a multiplicarse rápidamente gracias a que encontraron unos pastizales nativos que luego se supieron que eran de muy buena calidad. Luego de este desarrollo natural de convivencia pacífica de la ganadería con la naturaleza llanera, surgió la Revolución Verde y empezó un proceso agresivo de transformación de los ecosistemas, y lógico que hay que decir que también contribuyó a ampliar la emisión de CO2 y también reducir su potencial de captación por la tala de bosques y desecamiento de humedales. Ese apogeo de la Revolución Verde indujo al menosprecio de esos recursos nativos, tanto vegetales como animales, sobrevalorando condiciones de la oferta forrajera nueva. Aquí hay un conflicto entre la rentabilidad de una ganadería transformada y la rentabilidad de una ganadería de conservación. Sin embargo, las últimas investigaciones indican la importancia de recuperar esas acciones ancestrales y de convivencia pacífica entre el bovino y la naturaleza, porque la ganadería de conservación, la rentabilidad no se basa en los ingresos ganaderos solamente. En muchos predios que hemos atendido, el mayor ingreso se deriva de los servicios ambientales. Hay 10 acciones activas de soluciones climáticas naturales. En la categoría de forestales, pastizales, y empezamos a dar reconocimiento a los humedales
que no se han valorado debidamente y en el cual hay desconocimiento de ese potencial de captación y mitigación de CO2, que por unidad de área es el máximo potencial por encima de los pastizales y por encima de los bosques. Esto merece un proceso de investigación para que sean incluidos en el reconocimiento de bonos de carbono. Igualmente estamos trabajando para que ese esfuerzo que han hecho los productores en conservar no solamente sus bosques y sus humedales, sino también el pastizal nativo. Lo consideramos un servicio ambiental, el pastizal nativo. Por tanto, también merecería un reconocimiento para motivar y estimular a los productores de mantener una naturaleza viva con conocimientos ancestrales valiosos. En este sentido, debo reconocer la contribución que está haciendo la TAM en la región, en esta Orinoquia inundable, a través de esa alianza que tiene con Catarouen y que indirectamente estamos siendo beneficiados en los otros proyectos. Y que ojalá otras organizaciones también se vinculen, porque tenemos el orden de 3 millones de hectáreas en estado natural entre Casanare y Arauca, 2 millones en Casanare, 1 millón en Arauca. Motivar a los productores de que lo que tienen en forma natural les representa ingresos, que no los ha valorado actualmente, que lo que tienen en sus bosques les representa ingresos no solamente por tenerlos. Ese es un enfoque integral, sistémico, que tenemos que hacérselo valer a los productores y demostrar ante el mundo y ante el país que tenemos una ganadería de conservación. Los hechos nos dan evidencia y hemos frenado las transformaciones que tenían pensadas los ganaderos en transformar sus pastizales nativos por introducidos ya con estos trabajos en alianza con diferentes proyectos. Gracias también a los aportes que ha hecho USAID a través del programa Riqueza Natural, que ha permitido que durante 3 años continuos podamos mostrar resultados concretos en beneficio no solamente de los ganaderos en particular, ni del municipio donde estamos trabajando, sino del país y el mundo. Continuamos con la transmisión del segundo foro Biodiversidad y Carbono. Bienvenidas todas las personas que se están uniendo en este momento. Quiero pedirles el favor a las personas que están conectadas para que realicen la encuesta que se encuentra en el link que se está publicando en este momento en el chat de esta transmisión, aquí en esta página web. A continuación tendremos las 2 intervenciones. La primera de Jimena García, quien es la asesora de biodiversidad de la Oficina de Ambiente de la Misión Colombia de USAID. Ella es la coordinadora del programa Riqueza Natural desde la misión. Posteriormente, Harold Arango, quien es el líder de corredores de conservación del programa Riqueza Natural de USAID. Adelante, Jimena. Gracias, Edwin. Buenos días a todos. Quiero tomarme unos minutos para contarles cómo nace el programa Riqueza Natural. El gobierno de los Estados Unidos dispone unos recursos para la protección de la biodiversidad a nivel mundial. Siendo Colombia un país megadiverso, recibe anualmente este tipo de recursos. La manera en que estos recursos se disponen es por medio de diseños de programas que tienen un gran propósito. El primero es conservar los recursos naturales del país, al mismo tiempo que se busca mejorar la calidad de vida de las comunidades que protegen estos recursos naturales. Así entonces, el programa Riqueza Natural lo diseñamos con el objetivo de conservar el bosque seco en la región Caribe y las sabanas inundables en la región Orinoquía. Desde el 2017 trabajamos en 3 componentes dentro del programa de Riqueza Natural. El primero siendo la creación y manejo de áreas protegidas, lo cual hemos hecho en el Casanare a través de reservas naturales de la sociedad civil y haciendo una red de estas reservas para conservar la sabana inundable. A través de la gobernanza ambiental,
tanto desde las alcaldías como desde la gobernación, la corporación autónoma, la corporinoquía, pero también a nivel de finca con los ganaderos, y finalmente por medio de incentivos económicos para la conservación. En este último hemos trabajado con la Fundación Catarúen y ahora con la TAM en la protección de sabanas inundables mediante la generación de créditos de carbono y buenas prácticas ganaderas. Quiero entonces así darle la palabra a Harold para que nos dé los detalles de lo que hemos hecho en incentivos económicos para la conservación con Catarúen y con la TAM. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Un saludo para todos. Muy complacido de estar aquí viendo el día de hoy, que es un día importante, Día de la Tierra. Esta iniciativa, cómo se ha consolidado en este último año, con todos los inconvenientes que hemos tenido, digamos, desde nuestra situación de salud y de emergencia a nivel global. Este programa es un programa, como mencionó Jimena, que es un programa de cooperación. Este programa es un programa de USAID que busca trabajar en temas de biodiversidad, conservar la biodiversidad, y está enfocado en los ecosistemas que ha mencionado, sabanas inundables y bosque seco tropical. En este caso estamos en las sabanas inundables. Como se ha mencionado, hay 3 líneas. Nuestro meta, la gran premisa que tiene este proyecto o este programa es reducir las amenazas en estos 2 grandes ecosistemas. Y para reducir esas amenazas, pues hemos tenido 3 líneas de trabajo. Quiero enfocarme en la segunda línea de trabajo, en esa línea que vincula al sector privado, que vincula a los actores clave, que permiten obtener beneficios económicos y sociales de esas acciones directas sobre la conservación. Es ahí donde hemos podido alojar y hemos podido lograr que este proyecto tenga todo el sentido, vinculando tanto a los productores, vinculando a la empresa privada, vinculando a las organizaciones locales y haciendo un trabajo con diferentes iniciativas que se están dando en el territorio. Esta iniciativa que se ha consolidado acá en la región tiene unos elementos muy importantes y son muy importantes para el programa porque recoge unos elementos que ayudan tanto a la consolidación de las metas y a los resultados que quiere obtener el programa en el tiempo que tiene, que es un programa que está casi que en el último año de ejecución, pero que estamos muy complacidos de empezar a lograr este tipo de resultados. Primero, es un programa en este proyecto específicamente que ha vinculado de manera muy fuerte a los productores que están en la región. Es un proyecto que está trabajando fuertemente con cualquiera de los sectores con los que hemos venido trabajando porque este objetivo aloja el tema productivo como una disculpa y como una estrategia también para poder hacer conservación de la biodiversidad del ecosistema. Con lo que estamos realizando también se está haciendo la protección de la fauna silvestre. Aquí hay toda una riqueza natural impresionante y estamos buscando que ese equilibrio y esas posibilidades se den. Obviamente hay la vinculación del sector privado, que es la TAN, que digamos muy de manera estratégica ha logrado ver cómo esta propuesta termina siendo importante para todos. Y un tema que no es menor y es muy, muy importante, y es que se ha logrado en este programa hacer una innovación. Ya lo mencionaba las compañeras que me antecedieron, aquí ha habido un proceso de innovación importante en términos, por lo menos, de lo que es poder pagar bonos de carbono asociados a ambientes acuáticos y a humedales. Entonces, ahí hay toda una apuesta que, si bien es cierto, está en una fase que, pues, como lo han escuchado ustedes, ya hay un proceso que se ha adelantado, hay todo un potencial por las sabanas que son gigantes en esta región y que pueden ser sumideros de carbono y pueden cumplir con este objetivo. Yo quiero entonces contar un poco cómo lo estamos o cómo lo hemos venido acompañando y por qué estos proyectos han sido importantes para el programa Riqueza Natural. Estamos en 2 vertientes, una que es bonos de carbono asociados a las coberturas, a los bosques, que ya han hablado de estos, cifras creo que las han mencionado y son súper importantes, y contarles un poco lo que son los bonos de carbono asociados a temas de humedales en función de lo que el programa Riqueza Natural está desarrollando. En términos de bonos de carbono asociados a coberturas, a bosques, podemos mencionar que desde el programa Riqueza Natural, esta iniciativa se consideró como una estrategia súper importante en términos de lo que estábamos haciendo con los predios.
Cada una de las intervenciones que hacemos con las organizaciones y los productores tienen un componente muy importante para nosotros que se llama la planificación de ese predio. Y la estrategia inicial fue llegar a los primeros predios, y esos primeros predios, tenemos que decirlo, eran reservas naturales de la sociedad civil. Hubo toda una estrategia del objetivo 1 del programa, donde eso permitió conocer qué se estaban haciendo en esos predios, y hay algo importante, ahí se hacen unos planes de manejo para esas reservas. Esos planes de manejo de las reservas de alguna manera sirvieron de inspiración para decir cómo es posible que esos planes se puedan llevar a cabo en el tiempo y que los diferentes productores tengan unos beneficios por esa conservación que están haciendo. Luego llegó el tema de la ganadería, pudimos vincularnos con el Comité de Ganaderos de Casanare y esto generó todo un trabajo en predios ganaderos trabajando en dos cosas importantes: herramientas de manejo del paisaje y trabajando en buenas prácticas ambientales. Todo esto permitió, de alguna manera, con los planes prediales en predios y con planes de manejo en reservas, generar toda una estrategia que como mínimo debería garantizar la conservación de las coberturas existentes en esos predios donde estábamos pensando hacer intervención. Ya lo que terminara siendo buenas prácticas y lo que terminara siendo adicionalidad en términos de incrementar coberturas son cosas que vinieron o han venido sucediendo en la medida en que se ha desarrollado el proyecto. También se consolidó como una oportunidad para hacer la conservación de esos predios, pero era un reto también porque combina lo que es lo productivo con la conservación. Desmitificar que es posible que estas dos acciones estén presentes, convivan y beneficien a los productores y al ecosistema. Esta iniciativa se cimentó en 4 pilares fundamentales. El primero fue reconocer y mirar qué está pasando en términos de pérdida de biodiversidad biológica en la región. Tenemos cifras, de acuerdo a la literatura, que se han destruido y se han modificado hábitats de casi 457 especies, de 212 aves, 23 de mamíferos, 33 de peces y 17 de herpetos. Ahí tenemos toda una serie, digamos, de elementos que nos permiten ver cómo poder garantizar que desde este proyecto se brindara la oportunidad para que esos factores tuvieran una detención, por lo menos en los predios que estábamos interviniendo. Las cifras que se han presentado hablan un poco más de 110 predios vinculados a esta iniciativa y termina siendo, digamos, muy importante. El segundo es el porcentaje de las áreas es las áreas tempranas que tienen alertas por deforestación. Hay información que muestra que hay alrededor de un 10.7%, que es un nivel alto comparado con otras regiones del país. Las coberturas de los predios, que no son solamente cumplen una función, digamos, como hábitat para la biodiversidad, sino que también terminan siendo unos importantes sumideros de carbono. Entonces, aquí hubo una estrategia y una posibilidad muy importante con todos los productores, y fue esas áreas que no estaban siendo utilizadas, independiente de cualquiera de las actividades productivas que tuviera, podía trabajarse, intervenirse, trabajando en buenas prácticas, así fueran predios con cacao, o fueran predios con ganadería, o fueran predios con arroz, con todas las diferentes intervenciones que se pueden dar en la región, pero que esas áreas en cobertura pudieran mantenerse. Pero esas áreas no son áreas o no eran áreas que estuvieran brindando algún beneficio a estos productores. Aquí es donde este proyecto entra a ser fundamental en la sostenibilidad de la posibilidad de la conservación, porque esas áreas como están, e incrementar esas áreas implica tener sumideros de carbono que de alguna manera entran en todo este proceso que nos han venido presentando las personas que me han antecedido. Por último, hay también una cosa muy importante en todo este proceso con relación a todo lo que tiene que ver con los bosques y las coberturas, y es que se encontró una disposición, un compromiso y una aceptación por parte de todos los propietarios de los predios para realizar esas actividades. Y esas actividades básicamente desde esos planes prediales, esas reservas, de esos planes de reserva, buscaban era reducir la deforestación y la degradación, generar conservación, hacer una gestión sostenible de esas coberturas, no aumentar esas coberturas boscosas y mejorar los sistemas productivos. Esos temas son no menores, son súper importantes porque es poder convivir el tema de la producción con la conservación.
y en este caso muy importante con el tema ganadero. Aquí entonces la ganadería y la implementación de todas estas acciones permitieron este proceso y pues hoy lo han mencionado varios de los que han intervenido, pues es una felicitación a todos estos productores que de alguna manera han creído en este tipo de iniciativas y que han hecho ese esfuerzo y han perseverado en la conservación y hoy pueden ver unos frutos importantes. El otro tema tiene que ver con los humedales. Con los humedales, pues estas sabanas, por la información que hemos visto, estos son más de 5 millones de hectáreas que están en sabanas, en este ecosistema. Y esto obviamente tiene todo un tema de amenazas desde el punto de vista de la producción. No se niega lo productivo y nada de lo que se está proponiendo aquí riñe con la producción. Se debe tener la producción, pero también debe haber una mirada diferente y una mirada estratégica a la conservación de este medio natural tan importante. Estos hatos ganaderos del Casanare de Arauca poseen un ecosistema que es de interés mundial y que se encuentra amenazado y que es clave para la conservación de la biodiversidad. Obviamente esto tiene todo un ciclo hidrológico en la región y puede aportar a la mitigación del cambio climático. En este escenario de cambio climático es donde hay un gran potencial de capacidad para hacer una fijación de carbono y cumple un papel muy importante en estas acciones. Aquí hay un tema histórico en términos de lo que mencionaba nuestros compañeros, y es que estas propuestas se han basado, digamos, en tratar de apostar a cosas que han sido innovadoras. Lo de humedales fue así, no fue la excepción. Esto fue una propuesta que primero buscó generar la metodología para poder determinar ese almacenamiento de carbono en estos humedales y tratar de cuantificarlo y ver esto cómo podía cumplir una fase que podía llevar esto como una herramienta que pudiera ser tenido y surtido en fases posteriores que tendrían que ver con una verificación, con una validación y seguramente con una certificación de estas áreas para poder trabajar. Es así como se puede llegar a este mercado del carbono. Entonces, podemos decir que hoy existe esa metodología, ya está, ustedes han escuchado, es una realidad. La metodología en términos de humedales es una innovación, se está haciendo en el territorio, hay un potencial gigante por las áreas que están acá y obviamente existe un comprador, existe una empresa que de alguna forma está interesada en estos procesos. ¿Por qué? Porque se alinea también con temas corporativos y pues, que es a la TAN que los vamos a tener un poco más adelante. ¿Qué podemos decir de esto ya para finalizar? Que esperamos que este instrumento permita que pues, otras iniciativas que han sido también apoyadas por el programa Riqueza Natural, que no necesariamente tuvieron que ver con ganadería, pues de alguna manera hagan parte de esta oportunidad para poder capitalizar esa conservación que han venido promoviendo o que promueven estos productores en el territorio. Y pues está dicho, se ha mencionado, el potencial de la fijación de carbono es un potencial alto. Obviamente, pues ya hay datos y está más estudiado el tema del carbono en coberturas, pero pues obviamente también hay una información que ya empieza a dar sus frutos en términos de lo que son humedales. Y seguramente vendrán sorpresas más adelante en la posibilidad de utilizar el medio natural como un potencial gigante para poder generar recursos y garantizar la conservación de la biodiversidad. Yo quiero cerrar mi intervención diciendo que de alguna manera esto es un sueño que se vuelve realidad para todos aquellos profesionales que buscan que los temas productivos no riñan con la conservación y que sea posible que se den las cosas en términos de sostenibilidad en el tiempo. Imagínense ustedes una región que pueda producir, que tenga mercados como el turismo asociado a las reservas de la sociedad civil, que eso obviamente pues tenemos una coyuntura en este momento, pero es algo que está en el territorio y está consolidándose muy bien, pero un mercado del turismo en unas reservas, un mercado del carbono en esas mismas reservas y en esos mismos predios, una actividad ganadera o una actividad productiva de arroz o una actividad productiva de cacao o una actividad productiva de diferentes productos que de alguna manera son en la región, menciono estos porque son los de más grande escala, tienen la posibilidad de mantener esas coberturas, conservar esos ambientes acuáticos que existen ahí en esos predios, generar temas productivos y recibir incentivos, diferentes capas de incentivo por esto. Y con esto quisiera cerrar también que hay otros actores como la Cámara de Comercio del Casanare, que de alguna manera también ha apostado y ambicionado en este tema de los negocios verdes y los temas productivos con ganadería y alojan en sus intervenciones la posibilidad de mantener esto en el tiempo. Entonces creo desde el programa Riqueza Natural que el tiempo que nos queda y las actividades que se vienen desarrollando creo que van en beneficio de la sociedad, en beneficio del ecosistema
y creo que están mostrando posibilidades innovadoras por los arreglos y las formas en que se están desarrollando en las sinergias a nivel local que pueden permitir la conservación de este ecosistema y la posibilidad de haber desarrollo en esta región. Muchísimas gracias. Están apoyando algo que nunca había tenido ese reconocimiento y que se está haciendo de manera natural. Bosques de galería que son de especies nativas que han nacido ahí, que no se ha reforestado, y nos hacía falta un apoyo para lo que hablamos de mejorar esas prácticas y lograr que este beneficio ambiental para el mundo pues se vea mejor compensado y ayudado para que haya más bosques y para que precisamente... Pero lo principal realmente sí es hablando con ellos y comentándoles los beneficios que nos ha traído la conservación, el preservar. Entonces eso hace que, y ahora que hay una compensación económica de por medio, pues eso hace que la gente de pronto se interese un poquito más y empiece a darse cuenta que trae un beneficio muy grande el implementar. La cultura llanera es un poco machista y pues en este medio, bueno, ahorita en este proyecto hay un número significativo de mujeres y pues muy orgullosa de pertenecer a ese número de mujeres que hacemos parte de este proyecto. La sabana era muy limpia, los bosques en realidad eran todo lo que las orillas de los caños y de los ríos. Por eso se han conservado todos los montes y se han cuidado de no acabarlos. Y para conservar la cuestión de las aguas, también de los ríos y los caños, que es importante porque en el verano se secaban mucho. Ahora ya con las represas y todo eso se ha conservado mucho el monte y ha aumentado, porque se conservan las aguas y entonces ya no vienen las sequías. Y las matas se mantenían, los montes realmente para la sombra del ganado y de los animales en general, porque había mucho marisco de cerdos, venados, chigüires, perros de agua, leones, tigres, osos de todas las clases. Desde el año 2018, cuando conocí a Joana Cabrera, la importancia de tener un aliado que pueda soportar y materializar alianzas comerciales para la obtención de recursos, para la conservación de ecosistemas naturales en la Orinoquia. Hoy puedo dar fe del compromiso que esta multinacional ha tenido para lograr el apoyo a los beneficiarios del proyecto CO2 Bio. Entonces, a continuación, los dejo con María Lara, directora de Asuntos Corporativos de Latam Colombia, y Joana Cabrera, jefe de Comunicación Externa y Sostenibilidad. Buenos días. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Soy Joana Cabrera, jefe de Sostenibilidad de Latam, y hoy quisiéramos abordar esta intervención contándoles por qué Latam está trabajando en gestión de cambio climático, cuál ha sido el camino recorrido hasta aquí, y realmente eso lo podríamos ver desde dos líneas. Primero, los impactos ambientales que generamos como compañía. La industria aérea emite gases de efecto invernadero que influyen en el cambio climático. Y por otro lado, también desde la afectación que también tiene nuestra operación asociada a los cambios meteorológicos. Realmente con este escenario es imposible
no trabajar en gestión de cambio climático, no reforzar esfuerzos en esa línea. Y por supuesto, estamos buscando contribuir a planes y proyectos que se están desarrollando en el país, como es el caso del proyecto CO2 Bio. Ahora quisiéramos iniciar esta intervención contándoles un poquito más de cuál es el impacto ambiental de la operación aérea, cuál es la relación que tiene esto con la gestión de cambio, con el cambio climático, perdón. A nivel global, la industria aérea es responsable del 3% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. En Colombia no alcanzamos el 1% de las emisiones totales, sin embargo, es necesario reforzar esfuerzos para disminuir estas cifras. ¿Y cómo se da este impacto? Básicamente nosotros en nuestra operación consumimos jet fuel y al desarrollar la combustión de ese jet fuel se emiten gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y estelas de vapor. Esta es una realidad que la industria aérea no ha desconocido y por esto en los últimos años hemos intensificado medidas para disminuir el impacto ambiental de la aviación y buscar soluciones más sostenibles en el mediano y también en el largo plazo, como es el caso de los combustibles alternativos. Así, con todo este escenario, la industria ha desarrollado o se ha fijado metas retadoras para lograr reducir sus emisiones. Una de ellas es lograr un 1.5% de eficiencia de combustible año a año, tener un crecimiento carbono neutro tomando como base el año 2019, anteriormente era el año 2020, pero debido al impacto de la pandemia, al decrecimiento en el tráfico aéreo mundial, ahora la meta se basa en el año 2019. Y al año 2050 también reducir las emisiones al 50% de las emisiones que se generaba en el año 2005. Con todo esto, ya bajándolo de la TAM, en el pilar de eficiencia, la TAM ha implementado un programa que se llama la TAM Fuel, que está compuesto por diversas iniciativas que están enfocadas en la reducción del consumo de combustible y con esto también la reducción en el consumo, en la generación de emisiones. Estas iniciativas pasan desde la optimización de peso, de carga en el avión, optimización de motores en tierra, el cambio y renovación de flota. Todo esto, como les decía, para poder garantizarle a la sociedad, garantizarnos como compañía que utilizamos el combustible fósil que empleamos en nuestra operación de la manera más eficiente posible. A su vez, mientras continuamos trabajando en iniciativas para el desarrollo de combustibles alternativos, en países como Colombia desde el año 2012 estamos compensando nuestras emisiones en tierra y desde el año 2017 también compensamos las emisiones de la operación aérea. Este tema lo vamos a desarrollar más adelante con la intervención de María Lara, la directora de Asuntos Corporativos. Y del otro lado, entonces ya vimos cuál es el impacto ambiental que genera la operación aérea, cuál es la relación con el cambio climático. Pero también tenemos otra arista y es cuál es la afectación que le genera el cambio climático a nuestra operación. Esto realmente según estudios que se han realizado, la Organización Meteorológica Mundial, el efecto del cambio climático sobre las corrientes y la formación de los vientos modificarán las rutas de vuelo óptimas, los tiempos de vuelo y el consumo de combustible. Esto en nuestra operación y en la operación de todas las compañías aéreas tiene serias implicaciones, desde los aumentos en el costo de la operación, limitación de carga, pues el aire más caliente impone restricciones de peso durante los despegues. Además, genera inconvenientes también de cara al pasajero asociados a estas restricciones operacionales. Cambios meteorológicos extremos causan cancelaciones, retrasos y afectación a nuestros pasajeros también. Eso es del lado de la operación, pero también hay otro tema que es clave y es cómo se está afectando el turismo. Los destinos turísticos más importantes en el mundo están viéndose afectados por el cambio climático. El aumento del nivel del mar, los efectos del cambio climático están impactando seriamente y es el caso, por mencionar algunos de ellos, de los 241 sitios naturales clasificados como Patrimonio Mundial de la UNESCO, 62 de ellos están amenazados por el cambio climático. Algunos ejemplos: Venecia se está inundando lentamente, en las Islas Maldivas los residentes de 16 de las islas han tenido que desalojar. De hecho, según estudios realizados, se cree que en 100 años las Maldivas quedarán completamente sumergidas. Esto por mencionar algunos de estos casos más emblemáticos, pero tenemos casos críticos también en la región. Con este escenario, con la afectación que tenemos
por nuestra operación, la afectación también que viene asociada a los cambios meteorológicos extremos. Trabajar en gestión de cambio climático no es deseable para la TAM. Realmente sabemos que nuestra responsabilidad, que es una necesidad para la industria, y por eso es que estamos trabajando desde hace varios años ya en gestión de cambio climático. Lo que viene son grandes proyectos, y ahora le doy el paso a María Lara, la directora de Asuntos Corporativos de la TAM, quien nos contará cuál es la realidad de hoy en cambio climático para la TAM, en gestión de cambio climático para la TAM, y esto cómo se articula con proyectos como CO2 Bio. María. Muchas gracias, Joana, y gracias a todos por estar hoy y acompañarnos hoy para poder contarles un poco la TAM, cuál es su perspectiva. Teniendo claro este panorama global que nos ha dado Joana, es importante entender, bueno, ahora cómo la TAM está abordando el mercado de carbono. Y la realidad es que en Colombia hay una particularidad que es el impuesto del carbono, y muchos lo ven como una simple transacción. Hay otros sectores que lo ven como una barrera del mercado. No hay que negar que detrás de las compensaciones hay un incentivo en Colombia con el impuesto al carbono a realizar compensaciones, pero la TAM lo ha abordado el impuesto al carbono como una oportunidad, y una oportunidad para que sea un catalizador positivo para nuestro programa de carbono. Independiente del impuesto al carbono, la TAM tomó una decisión de manera estructural y global de compensar, independiente de lo que pasen con mecanismos como el impuesto al carbono, pero sí lo que hemos hecho como organización es ver qué oportunidad nos ofrecía el impuesto al carbono. Y al final, ¿por qué ha sido fundamental? Primero, como les decía, porque ha sido un acelerador del programa de compensación de emisiones de la TAM, y Colombia ha generado una experiencia y una trayectoria importante en ese sentido, pero nos permitió ser parte de la conversación general que se había alrededor del mecanismo y el desarrollo del mercado del carbono. Y esa interlocución en esas conversaciones nos ha permitido también entender la lógica, cuáles son los pasos, cuáles son las brechas que hay que llenar, y eso es una información muy relevante para que una compañía pueda diseñar un programa de compensación de emisiones a mediano y a largo plazo. Entonces, esa información ha sido esencial, y yo creo que ha sido también importante que nos ha levantado alertas de hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que proyectar nuestro programa, dónde tenemos que estar un paso adelante para que efectivamente el programa de compensación de emisiones de la TAM de Colombia y ahora global sea sostenible en el tiempo. ¿Cómo abordamos nosotros cuando nos aproximamos hace varios años a las compensaciones? Y primero, lo que hicimos fue definir de manera muy simple y sencilla cuáles son los criterios de elegibilidad de los proyectos, qué queríamos, qué no queríamos, qué era deseable. Pero ahora, con esto que les menciono, que nos ha permitido estar un paso adelante, nos hemos dado cuenta que tenemos que dar un salto sustantivo en cómo abordamos los proyectos que elegimos, y ahí en nuestra ecuación entra de una manera bastante coordinada este proyecto de CO2 Bio. Y este proyecto, ¿qué nos permite a nosotros y qué estamos buscando en los proyectos en este momento? Y yo quisiera mencionar algunos elementos que dan una idea general de qué es lo que estamos buscando. Primero, vincularnos a proyectos donde el involucramiento de la comunidad sea esencial. Y esto yo creo que es definitivo en el involucramiento que ha tenido la TAM con CO2 Bio y con todo el trabajo que hemos hecho con Qatar-UN. La comunidad, la participación de la comunidad, y como en cada contacto que tenemos con el proyecto, la comunidad está presente, es un valor esencial para nosotros. Entonces, aquí a muchos de los propietarios que me están oyendo ustedes son esenciales para nosotros, y el que ustedes estén, la forma en que han abordado todo este proyecto es esencial para que una compañía como para la TAM se haya interesado en el proyecto. Dos, creemos que es importante un componente de confianza. Y aquí, como le decía Edwin, desde que nos conocimos, ha sido un proceso progresivo de construir confianza, de conocernos, de saber en qué estamos. Año a año, desde el 2018 nos veíamos, decíamos en qué estábamos de lado y lado, y eso ha sido esencial en que ahorita estemos en el punto en que estamos. Entonces, la confianza no es solamente que la TAM se sienta tranquilo con un proyecto como estos, sino que tanto Qatar-UN, USAID y, muy importante, ustedes los propietarios se sientan tranquilos que una organización como la TAM esté trabajando como aliado en este proyecto. Tercero, yo creo que es esencial un proyecto que sea integral.
y sea integral en que tenga componentes de biodiversidad, como lo tiene este proyecto, pero también que haya una aproximación integral, no solamente en términos que la conservación esté ahí, sino que también el componente de productivo que mencionaban anteriormente, de cómo se desarrollan actividades productivas de manera sostenible y cómo la conservación y las actividades productivas pueden ser una ecuación bien manejada en un proyecto. En cuarto lugar, creemos que para la TAM es esencial tener proyectos donde vaya más allá de la cancelación, y creemos que nuestra actividad aérea puede a veces pensarse como que vamos de un punto A a un punto B, pero la conectividad aérea es un valor esencial para el desarrollo económico. Y ahí la TAM, no solamente con el aporte que hacemos de la cancelación de bonos, sino con los aportes que hacemos, podemos hacer muchos aportes alrededor de nuestra actividad. O sea, cómo podemos dar acceso a mercados, cómo podemos apoyar en la escalabilidad del proyecto, cómo podemos apalancar esa interacción con las autoridades por la misma interlocución que tiene la TAM con el gobierno local, nacional y demás. Entonces, ahí hay un potencial que la alianza, el trabajo conjunto entre la organización y el proyecto puede ir trascender de una manera importante. En quinto lugar, la visibilidad. Creemos que la TAM, además de su actividad productiva, tiene una plataforma que es importante para el proyecto, para visibilizarlo, porque tenemos, al final en Colombia transportamos antes de pandemia alrededor de unos 6 millones de personas, pero en el mundo transportamos 70 millones de personas en 140 países del mundo. Y esto es una plataforma que creemos que es valiosa para el proyecto y nuestra intención es ponerla a disposición del proyecto. Y por último, yo creo que es importante contar con un proyecto y trabajar en un proyecto que le pueda uno enseñar como organización. Y creo que esto ha sido esencial también para nosotros desde la TAM. Un proyecto que cada contacto que uno tiene en reuniones formales, informales, en este foro que estamos interviniendo hoy, aprende uno cada día. Y ese conocimiento es importante para un proyecto global. O sea, Colombia está aportando a través de este proyecto un conocimiento a una organización global, multinacional, que la puede potenciar de una manera diferente. Como les decía al principio, para nosotros es esencial la confianza. Y la confianza nos ha llevado a que hoy, en el 2021, mes tras mes estamos haciendo compensaciones con bonos del proyecto, pero hoy nos están llevando a un proceso de debida diligencia que está culminando para hacer un proyecto ya, una alianza formal a mediano y largo plazo. Vamos avanzando de manera firme, de manera clara, para poder concretar en los próximos semanas, esperaría yo, una alianza ya formal con el proyecto que nos lleve a trabajar a largo plazo. Y finalmente quiero darles el agradecimiento a todos, porque durante todo el evento he oído muchas palabras de agradecimiento a la TAM, pero decirles que agradeciéndoles todas esas manifestaciones, el orgullo es de nosotros, el agradecimiento es de nosotros con ustedes de permitirnos ser parte de esto, y nos sentimos absolutamente orgullosos de poder estar involucrados en una iniciativa tan importante como esta. Gracias a todos. Buen día para todos, mi nombre es Javier Antonio Romero Colmenares, somos propietarios del predio La Calzada, municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca. Estamos en compañía de la Fundación Pantera. Nosotros somos participantes del proyecto CO2 Bio de la empresa Qatar UVN, y en este momento hoy estamos en la instalación de unas cámaras trampa. Este es el caño Los Araguatos. Es un caño pues que en época de verano en la que estamos ahorita siempre mantiene un buen nivel de agua, y pues la mayoría de los animales que existen dentro de los predios vienen a estos pasos a tomar agua. Hola a todos, soy Ricardo Ortiz de Pantera Colombia. Hoy estamos aquí en el predio La Calzada, en el municipio de Cravo Norte, Arauca, instalando cámaras trampa en alianza con la Fundación Qatar UVN para el proyecto CO2 Bio. Acá estamos sobre el caño Los Araguatos, instalando cámaras trampa para poder identificar y registrar especies de alto valor de conservación como el jaguar, la danta y la nutria gigante.
Así como estamos hoy reunidos para celebrando el Día Internacional del Planeta, de nuestra Madre Tierra, sería bueno realizar acciones cotidianas para seguir cuidando a nuestro planeta. Hacer habitual cuidar el planeta y que cada uno de nosotros sea parte de esa solución, esos son los pilares de una startup que se lanzará a continuación. Esta startup inició con un apoyo del Mintic, Codaltech y Parquesoft y fue premiada por apps.co como mejor emprendimiento a nivel regional en la Orinoquia. A continuación, la ingeniera María Fernanda Wilches nos hará la presentación de este aplicativo móvil, herramienta tecnológica. Ya puedes compensar tu huella de carbono. Un campesino que conserva árboles, bosques, que cuida los humedales, lo puede hacer por ti. En Colombia, un ciudadano como tú o yo emite en promedio 4 toneladas de CO2 a la atmósfera al año, según mi ambiente. También, un campesino en la Orinoquia puede remover o evitar emisiones de carbono por 5.3 toneladas en una hectárea de bosque por año. Un certificado de carbono, o mejor, un crédito de carbono, equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente removida y evitada por uno de estos campesinos que se dedican a esta acción noble. Sabemos que tú quieres hacer acciones, que quieres estar activo y ser parte de la solución del cambio climático, y que emites, pero que lo sabes y quieres compensar. También sabemos que hay campesinos que realizan todos los días de su labor acciones para mitigar y remover emisiones de la atmósfera. Por eso, hoy lanzamos Compensafe, una plataforma que conecta digitalmente a estos ciudadanos que son conscientes y que saben que su huella tiene un impacto en el ambiente, con estos campesinos que realizan acciones de conservación y mitigación del cambio climático. Los conectamos cuando un ciudadano compra un crédito de carbono a un desarrollador de proyectos, en este caso Cataruen, o entra a la página www.compensate.com y compra un crédito de carbono. Al conectarlo, al instante, esta plataforma le envía un mensaje al campesino que removió ese CO2 de la atmósfera por este ciudadano. Un mensaje que lo alienta a trabajar todos los días. También conecta la plataforma con una certificadora que previamente ha recibido el registro de certificados de carbono, lo cual valida que esta acción fue efectiva y que sí se retiraron estas emisiones de la atmósfera y que se validaron y verificaron efectivamente. Y también lo conecta con el desarrollador para emitir una factura, lo cual genera completa transparencia y conexión para que estés seguro que tu huella de carbono se está mitigando. Cuando entras a www.compensate.com, puedes seleccionar el proyecto que más te interese, el que más conecte contigo, al campesino que realice estas acciones de conservación de la biodiversidad y de mitigación del cambio climático. Puedes hacerlo en www.compensate.co, www.compensate.co. Compensa ya, puedes hacerlo ya mismo. Podemos juntos hacer habitual cuidar el planeta. Compensafe es una marca de Cataruen y ha sido desarrollada por MD Marketing. Juntos podemos cuidar el planeta.
Hemos llegado al momento cumbre de este evento. Es el momento de reconocer la labor de todas las personas que integran la fase 1 del proyecto CO2 Bio, agradeciendo de todas maneras a la gente que se ha conectado y viéndonos hasta este momento, porque a continuación mostraremos algunos de los certificados que les son entregados el día de hoy a las personas y que también representa un recurso económico con el cual 44 predios hoy ya en sus cuentas ya debe estar el dinero del aporte para lograr esta conservación de la biodiversidad. Entonces, vamos a revisar cada uno de los beneficiarios de este proyecto. Por ejemplo, don Alberto Arenas Riaño del predio Arizona tiene 1.757 certificados de carbono. Aurora Camargo, Aurorita, Villa Aurora, 704 certificados de carbono le son entregados el día de hoy. A Carlos Alberto Cabrera García en Trinidad, del predio Limonal, 741 certificados de carbono. Carlos Gerardo Zambrano en Dara, del predio Caimán 2 en Orocue, 631 certificados. Carmen Mariela Zambrano de Vargas, finca Zarrapios, 193 certificados. Tenemos también a Dori Consuelo Barreto de Gualdrón, predio Buenavista, San Luis de Palenque, 451 certificados de carbono les son entregados el día de hoy. Eduard Parada Vargas, en la finca San Andrés, allá en Trinidad, 809 certificados de carbono. La profe Elsie, en Paz de Ariporo, predio Macarena, 433 certificados de carbono son entregados el día de hoy. Don Fernando Arenas, el predio Miravalle, 27.305 certificados de carbono le son entregados el día de hoy. Don Henry Albeiro Parada Vargas, San Cristóbal, la suma de 733 certificados de carbono le son entregados el día de hoy. A Gerardo Zambrano Guido, un saludo especial que nos está viendo, es nuestro beneficiario estrella de todo el proyecto CO2 Bio 1, Montana, el predio Montana, 5.786 certificados. Germán Roberto Rodríguez Zambrano, el predio Altamira, muchas gracias por participar en este proyecto, 7.299 certificados de carbono. Hugo Arturo Tobar Zambrano, del Hato El Boral, 4.324 certificados de carbono se le entregan el día de hoy. Hilda Mercedes Becerra Vergara, que nos está viendo en este momento, del predio Tricuti, 1.983 certificados de carbono les son entregados el día de hoy. Inversiones Dalel Martínez, del predio Versalles, la Reserva Natural en Támara, Casanare, 1.707 certificados de carbono. Inversiones Vargas Zambrano, Juan Carlos, un abrazo cordial, un saludo. Mata de Palma, 3.500 certificados de carbono entregados el día de hoy. Alexander Arenas, Oropesa, del predio Padrote 1, se le hace la entrega de 796 certificados de carbono. Javier Antonio Romero Colmenares, del predio La Calzada, por 3.283 certificados de carbono de un predio en Cravo Norte. Tenemos otro predio que es La Guajira, 985 certificados de carbono. El Valle, también de Javier, de 809 certificados de carbono. Y Los Toros por 300 certificados de carbono. Jenny Judía Arenas Oropesa, del predio Padrote 3, recibe el día de hoy 1.329 certificados de carbono. José Ramiro Telles, en Paz de Ariporo, el predio Las Islas, 1.461 certificados de carbono les son entregados. Juan Gabriel Arenas Oropesa, del predio Padrote 2,
recibe 713 certificados de carbono el día de hoy. Juan Manuel Arenas García, del predio Maricelas, por 1.039 certificados de carbono entregados el día de hoy. Yusfredi Arenas Castro, del predio Flor Amarillo, recibe 1.159 certificados de carbono. Karim Ferreira Páez, del predio Buenavista 2, recibe 570 certificados de carbono el día de hoy. Leonardo Andrés Zambrano Endara, del predio Caimán 1, recibe 290 certificados de carbono. Luis Eduardo Arenas Riaño, del predio La Mapora, 869 certificados de carbono le son entregados. Luis Eduardo Arenas Rojas, del predio El Cambín, 1.624 certificados de carbono entregados. María Fernanda Zambrano Endara, del predio Charanga 1 en Orocue, 369 certificados de carbono son entregados el día de hoy. María Fernanda Wilches, del predio Coco 2, se le entregan 37 certificados de carbono. María Nini García Farfán, del predio El Progreso, se le hacen entrega de 308 certificados de carbono. María Tulia Fonseca Pérez, del predio Aquí Me Quedo, recibe 138 certificados de carbono. Y del predio Palmarito recibe 321 certificados de carbono. Marta Rocío Parada Vargas, en Trinidad, predio La Regadera, por 428 certificados de carbono. María Lisset Zambrano Endara, del predio Charanga 2 en Orocue, recibe 414 certificados de carbono. Mirta Lucy Panabella, del predio Los Murrucos, recibe 2.847 certificados de carbono el día de hoy. Rodrigo Leal Cuevas, del predio Tabloncito, ubicado en Unchía, recibe 433 certificados de carbono. Rubén Virgilio Gabaza Morantes, un saludo especial en Bucaramanga, del predio Eldera, 1.122 certificados de carbono recibe. Sad Gabaza Becerra, muchas gracias por estarnos viendo en este momento desde Estados Unidos. El predio Shambhala, 1.191 certificados de carbono. Pedro Antonio Castro, del predio La Sonrisa, 110 certificados de carbono recibe el día de hoy. Víctor Segundo Morales Rodríguez, del predio Las Palmeras, recibe 1.122 certificados de carbono. De esta manera, hacemos la entrega oficial, formal, de estos certificados de carbono, que es el reconocimiento a la conservación de esas hectáreas de bosque durante los últimos 5 años, 2015 a 2019. En este momento damos por finalizado el evento. Muchas gracias por haber asistido. Les recomendamos la encuesta que está aquí abajo, el botón de la encuesta. Si tienen alguna duda, quieren incluir predios o recomendarle a alguien, aquí hay un link de registrar predios para hacer, digamos, los análisis iniciales. Y seguimos trabajando en fase 2, fase 3 y alentar a aquellas personas que tienen humedales para que arranquemos a hacer toda la parte de aprestamiento de predios para lograr este evento. Muchas gracias por haber asistido y esperamos haber llenado las expectativas a nivel personal, pero también a nivel de conciencia ambiental, viendo que hay mucha gente que está trabajando por nuestro planeta Tierra. Up.